Ahí está grabando. Ya, doctor. ¿Ya? Sí, no, es que empieza a grabar y después se pierde. No sé, pues Algo está pasando. No nos quieren dejar grabar la casa. No conviene, no conviene. No, no puede ser. Bueno, entonces, tiene que vigilar que los niños no se nos vayan para esos lugares públicos donde hay juegos de azar, donde se vende licores y, y, y se corre peligro en su integridad física, ¿no? También se debe prohibir la entrada de los adolescentes a esos sitios donde hay juegos, a la sala de juegos electrónicos. También hay que impedirle la entrada a cines donde la película es para mayores de edad. No se le pueden alquilar películas porno a los niños o a los menores. Y porque son pues películas para adultos. La policía tiene que controlar, eso debe hacerlo a la entrada de los colegios y todo, que los menores no entren con armas de fuego, no entren con armas cortopunzantes, no entren con estupefacientes, que no entren con material pornográfico. ¿Y por qué? Porque todo eso atenta contra la dignidad, la integridad de los niños y los adolescentes. Entonces eso hay que incautarlo. La policía lo tiene que quitar. No solamente tiene que estar pendiente de eso, sino que hay que brindar un apoyo a las autoridades judiciales, a los defensores de familia, a las comisarías de familia en esa función de protección de los niños. ¿Qué sanción le ponen al dueño de un establecimiento donde venden trago, donde venden todo eso que está prohibido, especialmente las bebidas alcohólicas a los menores de 18 años? Hay una sanción que consiste en la suspensión o en el cierre del establecimiento por 2 meses. Por 2 meses. Y si persisten, entonces la sanción es definitiva. Nos preguntamos muchas veces quién es la autoridad competente en los municipios, en las ciudades. ¿Cuál es la autoridad que está facultada para sancionar a aquellos establecimientos que vendan bebidas alcohólicas a menores de 18 años? Entonces, ¿y cuáles serían los pasos a seguir para la sanción de esos establecimientos que venden en bebidas embriagantes a menores de 18 años? Yo me pregunto, ¿cuál es el marco legal? Entonces, el marco legal está delimitado por las siguientes normas. En primer lugar, encontramos la ley 124 de 1994. Ley 124 de 1994, que consagra la prohibición del expendio de bebidas alcohólicas a menores de edad. Y que esta norma, esta conducta, se sanciona de acuerdo con las normas consagradas en los códigos nacional o departamental de policía.
Entonces, la persona mayor que facilite las bebidas embriagantes o su adquisición será sancionada de conformidad con las normas establecidas en los códigos nacional y departamental de policía. Por su parte, el decreto 1355 del año 70, o sea, el Código Nacional de Policía, adicionado por el decreto 522 del 71, decreto 522 del 71, establece respecto a la sanción que se le impone a los empresarios de establecimientos de comercio. La sanción, como yo les dije, de 2 meses al empresario del establecimiento abierto al público en donde se suministren bebidas alcohólicas a menores de 18 años. Se le impone una clausura del establecimiento hasta por 2 meses. Y si hay residencia, entonces la clausura es definitiva. Entonces, ¿quién es la autoridad competente para imponer esa sanción? ¿Y cuál es el procedimiento a seguir? Que es lo que nos interesa como estudiantes de Derecho. Entonces, la respuesta está aquí. Corresponde a los alcaldes y a los inspectores de policía, que hagan las veces de alcalde. Corresponde a los alcaldes y a los inspectores de policía conocer en primera instancia de las contravenciones especiales de policía. Entonces, en primera instancia, conocen los alcaldes y los inspectores de policía. Y hay una segunda instancia. Esa segunda instancia conocen los gobernadores de departamento. En este código, pues, se prohíben las ventas alcohólicas a menores y su ingreso a sitios de diversión donde haya espectáculos que atenten contra la moral, la salud física o mental. La violación de todas esas disposiciones va a acarrearle al propietario del establecimiento una multa de 30 a 300 salarios mínimos legales diarios. Y esa multa la impone, a prevención la impone el comisario de familia, el alcalde municipal o si no, el inspector de policía. Bueno. Yo encontré aquí algo simpático ayer. En virtud de lo consagrado en la ley 124 del 2004, ley 124 del 2004, la sanción se impone, dice la ley, se impone de conformidad con las normas consagradas en el Código Nacional o Departamental de Policía. El Código Nacional de Policía establece que al empresario de establecimiento abierto al público en donde se administren bebidas alcohólicas a menores de 18, dice la norma, se le impondrá como sanción la clausura del establecimiento hasta por 2 meses y en caso de reincidencia, la clausura será definitiva. Esto es lo que ordena la ley 124 del 2004 cuando el empresario del establecimiento abierto al público vende bebidas alcohólicas a los menores de 18. Le cierran el establecimiento por 2 meses. Y en caso de reincidencia, la clausura será definitiva. Esto dice la ley 124 del 2004. Pero miren una cosa simpática. La ley de infancia y adolescencia, la ley 1098,
establece en su artículo 217 como sanción a los transgresores la imposición de multas de 30 a 300 salarios mínimos legales diarios. Entonces, no podemos establecer dos sanciones por un mismo delito. Entonces, ¿cuál de las dos? Ahí quedé yo varado. No encontré ayer estuve estudiando y se los dejo con inquietud. ¿Sí entienden el problema cuál es? ¿Cómo encuentro yo ahí? Sí, ¿cuál sería la medida a aplicar o cuál de las dos? ¿Cuál de las dos? Porque no le podemos aplicar las dos. No se puede. Violaríamos el principio del non bis in idem. No podría ser ese empresario del establecimiento público ser sancionado dos veces por el mismo delito. Doctor, escúcheme, pero en general, cuando sellan un establecimiento, he conocido que le colocan las dos. Le sellan y además lo multan. Pues no sé, a mi juicio eso es ilegal. No, Porque tan solo le sellan a uno el establecimiento o lo citan y le colocan una multa, porque yo tengo un establecimiento de comercio de sí, venta de bebidas alcohólicas y a uno solamente la sanción va dirigida a una sola sanción, o sea, bien si es el sellamiento o si es la multa, la multa. sí, pero las dos no las pueden aplicar. Las dos no. Terrible. Y entonces, ¿y por cuál nos vamos? ¿Por la que más nos guste? ¿Cerrarle el establecimiento por 2 meses? Es que hay dos normas que regulan de manera diferente el mismo problema. Entonces, le cierro por 2 meses. Entonces me tiro al tipo, le cierro por 2 meses. No. Más bien, lo voy a poner a pagar plata. Yo no creo que eso sea O más así. bien se presenta la corrupción, que para que no sellen, se le da un dinero al inspector o al encargado de la sanción y queda así. Bueno, eso Pues en es, algunas, doctor, en algunas oportunidades cambian de razón social cuando sellan el establecimiento. Le ponen otro nombre y lo abren con otra razón social. mm, qué burla, ¿no? Bueno, en todo caso Claro yo, que en principio, doctora, uno lo que le vive manifestando a la policía y colocando en conocimiento es que en caso de que uno incurra en venderle una bebida alcohólica, porque ni siquiera es que estén dentro del establecimiento, sino si la policía se llega a dar cuenta que el menor sale con una bebida alcohólica del sitio, es el sellamiento por los 2 meses, lo primero que ellos aplican. ya. Mm, el sellamiento. Bueno, y la autoridad competente para sancionar esos establecimientos comerciales que violan la prohibición de vender bebidas alcohólicas a los menores. Las autoridades son el alcalde, el comisario de familia y el inspector. Entonces, ¿a cuál acudimos? Cuando uno estudia derecho procesal civil, hay una competencia que se llama a prevención. Y entonces uno puede escoger a prevención si formula el denuncio ante el alcalde, ante el comisario de familia o ante el inspector de policía. Entonces eso se llama competencia a prevención. Bueno, la policía tiene una obligación, debe crear y debe integrar un programa académico en las escuelas de formación de la policía para ingreso y ascensos con carácter obligatorio. Aquí en Bogotá, aquí nomás, bajando de Suba, está Carabineros, creo que esa es una escuela de formación de policías. Pero entonces,
el artículo 90 de nuestra ley nos dice: la Dirección General de la Policía Nacional creará e integrará en el programa académico de las escuelas de formación de la policía para ingreso y ascensos con carácter obligatorio la formación y capacitación en derechos de la infancia y la adolescencia, desarrollo infantil, normas nacionales e internacionales relacionadas y procedimientos de atención y protección integral a los niños, niñas y adolescentes. No se ha dañado la grabación todavía, ¿cierto? Que no vaya a molestar más. La Policía Nacional capacitará a la Policía de Infancia y Adolescencia en formación de policía judicial con el objeto de que estos asesoren y apoyen a las autoridades cuando los niños, las niñas y los adolescentes se encuentren incursos en algún hecho delictivo de acuerdo con las necesidades del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Entonces, la policía tiene que dictar cursos, no solamente para los policías que van a ingresar, sino para todos aquellos que están haciendo curso para ascenso. Tiene que capacitarlos en infancia y adolescencia. Bueno. El artículo 93 nos habla del control disciplinario. Dice: sin perjuicio de la competencia preferente de la Procuraduría General de la Nación, consagrada en el artículo 277 de la Constitución Política, y de las acciones penales a que haya lugar, la Inspección General de la Policía Nacional se encargará de adelantar los procesos disciplinarios relacionados con infracciones a las disposiciones de este código cometidas por los miembros de la Policía Nacional. Entonces, si un miembro de la Policía Nacional comete infracciones, es decir, no aplica o se deja pues manosear, entonces el inspector general de la policía inicia un proceso disciplinario contra ese funcionario de la policía. Entonces hay un control disciplinario por las infracciones cometidas por miembros de la Policía Nacional. Yo diría que aquí tenemos que hacer una concordancia obligatoria con la ley 734 del año 2002, que es el Código Único Disciplinario. Aunque vemos que la policía pues tiene facultades a través de su propia inspección general adelantar los procesos disciplinarios contra miembros de la misma policía. Bueno. La idea es que si hay un niño o un adolescente, un menor que comete un delito, pues la idea es detenerlo, ¿cierto? Pero hay una prohibición especial. Se prohíbe la conducción de niños, niñas y adolescentes mediante la utilización de esposas. ¿Por qué ponerle esposas a un niño? Pues como que atenta contra la dignidad. Tampoco se pueden sacar armas para impedir o conjurar la evasión de un niño o de un adolescente que es conducido ante una autoridad competente, salvo pues que sea indispensable para proteger la vida del que conduce al menor. Pero se prohíbe el uso de armas. Entonces, cuando usted encuentre a un adolescente que está cometiendo el delito, no lo puede esposar, no lo puede llevar detenido apuntándole con un arma. ¿Qué es lo que va a pasar? Que lo más seguro es que se le huele, que arranca a correr, que vaya a coger.
En Medellín, yo no lo he visto aquí en Bogotá. En Medellín vi mucho adolescente y mucho menor de edad en moto. Y cuando yo estoy en Medellín y al lado mío se me para un muchachito de 10 años, 12 años en moto, miren, yo sufro porque ese es un sicario. Eso es un sicario que va a matar a alguien. Y usted lo ve y es un muchachito de 10 años, pero anda en su moto y va a matar a alguien. Entonces uno lo que dice, ojalá no lo vaya a matar aquí, frente mío, delante mío, a un lado. Y es mejor no mirarlos, ni los mire. Cuando se pare al lado suyo un niño de 10 años en moto, hablo por Medellín, y lo mira usted hágase el bobo, usted no lo ve, no tiene ni idea que el niño está ahí. ¿Por qué? Porque ese muchachito de pronto le busca a usted el problema y él no tiene reato en soplarle un tiro y largarse y dejarlo a usted muerto. Bueno. Bien, sabemos qué es el Ministerio Público. El Ministerio Público no es una entidad, son varias entidades que forman lo que se llama el Ministerio Público. El Ministerio Público está integrado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo. Además, con las personerías distritales y municipales. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ministerio Público? Integrado por la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo, lo mismo que las personerías, vigilar la protección y defensa de los derechos humanos. Esa es una de las tantas funciones que tiene el Ministerio Público. Promover, divulgar, proteger, defender los derechos humanos de la infancia en las instituciones públicas y privadas. Debe tramitar de oficio o por solicitud que haga cualquier persona de una queja relacionada con amenazas o vulneraciones de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Miren que en estos días han dejado abandonados niños. Por otro lado, en una casa se oían los gritos de un niño, de una pareja, una mujer que está con su hijo y tiene su marido al lado. Y el marido agarra a golpes al niño. Y la vecindad no hizo nada, absolutamente nada. No sé, ellos dicen que llamaron a la policía. Llaman al 123. Entonces, pues, yo diría que en vez de llamar a la policía, llamar a la Defensoría del Pueblo pidiendo ayuda por esos niños. Entonces, debe tramitar el Ministerio Público por solicitud de cualquier persona una petición, una queja relacionada con amenazas o vulneraciones de derechos de los niños. Los procuradores de familia deben obrar en todos los procesos judiciales y administrativos donde estén los niños y pueden impugnar las decisiones. Pero la pregunta es, ¿en qué casos se debe informar al Ministerio Público sobre la apertura de los procedimientos administrativos
de restablecimientos de derechos. Hay una traba muy grande, un inconveniente muy grande. ¿En qué caso? La pregunta es, ¿en qué caso se debe informar al Ministerio Público sobre la apertura de un proceso administrativo de restablecimiento de derechos? Pues hay una circular, la 033 de la Procuraduría, que nos dice que algunos funcionarios entienden que esta práctica solo es necesaria en los casos en que el origen del proceso esté relacionado con el consentimiento para la adopción. Pues yo encuentro que para mí es obligatorio informarle al Ministerio Público sobre la apertura de los procesos administrativos de restablecimiento de derechos. Y yo diría que es en todos los casos, porque es que el parágrafo de este artículo 95 que estamos comentando, a ver, el parágrafo, dice el parágrafo del artículo 95, las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales. Deberán, las personerías distritales y municipales deberán vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos. Y más adelante dice, los procuradores judiciales de familia obrarán. Miren que el verbo está en imperativo. Los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos en defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes y podrán impugnar las decisiones. Entonces no es como parece entenderlo la circular 033 de la Procuraduría. Entienden que esta práctica solo es necesaria en lo relacionado con el consentimiento para la adopción. Porque es que aquí el parágrafo de este artículo 95 nos dice, los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos. O sea que es un imperativo, es obligación. Los procuradores judiciales. Entonces, yo digo que es obligatorio informar por escrito al Ministerio Público sobre la apertura de procesos administrativos de restablecimiento de derechos en todos los casos, porque así lo ordena, como vimos, el parágrafo del artículo 95 de la ley 1098 del 2006. Porque es que al Ministerio Público le existe la función de vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos. Dice aquí, los procuradores judiciales de familia obrarán en todos los procesos judiciales y administrativos en defensa de los derechos. Entonces, al Ministerio Público le asiste la función de vigilar y actuar en todos los procesos judiciales y administrativos de restablecimiento de los derechos. Así se le haya asignado en primera instancia a los procuradores judiciales de familia. Pero es que decir, y subsidiariamente a los personeros, es obligatorio. Los procuradores deben actuar en todos los procesos. Por ende, entonces, cuando se inicia un proceso de restablecimiento de derechos, hay que informarle al procurador judicial, es decir, al Ministerio Público. Bueno. Aquí viene un procedimiento administrativo. Artículo 96, procedimiento administrativo y reglas especiales. Es que no vamos a poder ver todos los artículos de esta ley. Nos toca
lamentablemente ir a los capítulos más importantes. De todo esto que hemos visto, hay un artículo que hay que tener en cuenta, que es el artículo 107, contenido de la declaratoria de adoptabilidad o de vulneración de derechos. El defensor de familia, después de que ha agotado todo el proceso de restablecimiento de los derechos del niño que tiene a su cargo, después de haber buscado infructuosamente a la familia de origen del niño, entonces tiene que proferir una resolución que declare la situación de adoptabilidad, que declare la situación de vulneración de derechos y por ende entonces se dice que ese niño está en situación de adoptabilidad. Entonces dice el 107 en la resolución que declare la situación de adoptabilidad o de vulneración de derechos del niño, niña o adolescente, se ordenará una o varias de las medidas de restablecimiento consagradas en este código. Ahora, si han podido conseguir los padres, pero de todas maneras el proceso continuó hasta llegar hasta la declaratoria. Dice, en la misma resolución se indicará la cuota mensual que deberán suministrar los padres o las personas de quienes depende el niño, la niña o el adolescente para su sostenimiento mientras se encuentre bajo una medida de restablecimiento. El parágrafo del artículo 107 dice, de entre los 20 días siguientes a la ejecutoria de la resolución que declara la adoptabilidad, podrán oponerse las personas a cuyo cargo estuviera el cuidado, la crianza y educación del niño, aunque no lo hubieran hecho durante la actuación administrativa. Entonces, pueden meterse dentro de ese, va a ser parte del proceso ese de adopción. Pero los defensores de familia se cuidan mucho porque ellos profieren su resolución que declara en situación de adoptabilidad al niño. Y entonces, esa resolución hay que homologarla. Cuando se declara la adoptabilidad de un niño o de una niña, habiendo existido oposición, el defensor de familia debe remitir el expediente al juez de familia para que homologue esa resolución que él dictó. Y entonces, una vez que sea homologada por el defensor de familia, ya se va uno a quejar a los infiernos porque ya no tiene nada más que hacer. Bien. Hay algo que se presenta a la salida del país cuando van a salir con un menor, y es el permiso para salir del país. Sí que se presentan problemas con ese permiso. Y se presentan problemas por muchas causas. Porque
los padres están separados porque los padres están divorciados, porque a uno le dieron la patria potestad y al otro se la quitaron, etcétera. Vamos a mirar este artículo 110. Dígame. Doctor, excuse, me levanté la mano, pero no me ha visto. Antes de que continúe con el tema, no me queda muy claro. ¿Quién es la persona que declara la situación de adaptabilidad? Adoptabilidad, el defensor de familia. El defensor de familia. Sí. Y la solicita quien lleva el proceso del niño, ¿sí es así? No la solicita. El que es que el defensor de familia es la persona que debe, es la persona que profiere la resolución de adoptabilidad. Mire, usted es la defensora de familia, usted está trabajando, está de turno y de pronto llega la policía con un niñito o una niñita totalmente desnudo de 1 mesecito, 2 mesecitos. Y el policía dice, mire, nos encontramos este niño tirado en un basurero y se lo entrega. Oiga, eso es terrible. Usted tiene que coger ese niño y empezar pues hacer todo lo que ordena la ley, lo primero el examen médico, etcétera, etcétera, y entonces entregárselo a una familia en un hogar transitorio de 8 días, después, etcétera, etcétera, hasta que se hace todo el proceso. Y cuando ya se hizo todo el proceso, usted como defensora de familia profiere la declaratoria de adoptabilidad. Entonces profiere la resolución por medio de la cual pone en estado de adoptabilidad a ese niño. Y se lo entrega al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para que el instituto haga todo el proceso de adopción. Entonces, dice, homologación de la declaratoria de adoptabilidad 108. Cuando se declare la adoptabilidad de un niño, vamos a suponer que hubo oposición y lo que sea. El defensor de familia debe remitir el expediente al juez de familia. Le remite el expediente, el defensor de familia se lo remite al juez de familia para que el juez homologue la resolución de adoptabilidad proferida por el defensor de familia. ¿Ya la va entendiendo? Sí. Sí, señor, gracias. Ahora sí. Perfecto. Pues, ok. Bien. Entonces, viene el permiso para salir del país. Artículo 110. La autorización del defensor de familia para la salida del país de un niño, niña o adolescente cuando carezca de representante legal, se desconozca su paradero o no se encuentre en condiciones de otorgarlo, se sujetará a las siguientes reglas. Entonces, ese permiso para salir del país lo puede dar el defensor de familia. Dice, y eso se sujeta a las siguientes reglas. Primero, legitimación. La solicitud podrá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño, niña o adolescente. Es decir, la solicitud para salir del país tiene que formularle a quien tenga el cuidado personal del niño, la niña o adolescente. Ahí ya se presentan 14,000 problemas. Porque no es usted mamá, no es usted papá. Segundo, eso es lo que se llama la legitimación, ¿no? Quien formule debe estar legitimado para hacer la solicitud para salir del país. La solicitud deberá señalar los hechos en que se funda, el tiempo de permanencia del niño o niña o adolescente en el exterior. Con ella deberá acompañarse el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados. ¿Por qué va a sacar o por qué solicita permiso para salir del país? Entonces usted tiene que dar las razones por las cuales usted quiere sacar a ese niño fuera del país. Porque es que una cosa es que se lo lleve a vacaciones y otra cosa es que se lo lleva para venderlo en el exterior o para quitárselo a la mamá, en fin.
Hay una cantidad de cosas ahí terribles. Con esa solicitud se debe acompañar el registro civil de nacimiento y la prueba de los hechos alegados. Trámite. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito. Pues lo cita para preguntar, indagar, bueno, ¿y usted por qué se quiere sacar al niño? Y es que miren, muchas veces llegan de una vez con pasajes y todo, y ya, y van a abordar, y entonces migración les dice, ¿y el permiso para salir del país? No, yo no necesito ningún permiso, yo soy el papá, yo soy la mamá, o nosotros somos los padres, no necesitamos permiso para salir del país. Sí se necesita permiso para salir. Y entonces los echan para atrás. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres o al representante legal que no la hayan suscrito. Si dentro de los 5 días hábiles siguientes a la notificación o al emplazamiento ninguno de los citados se opone, el funcionario practicará las pruebas que estime necesarias si a ello hubiere lugar y decidirá sobre el permiso solicitado. En firme la resolución que concede el permiso para salir del país, el defensor de familia remitirá copia de ella al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la División de Extranjería del Departamento Administrativo de Seguridad. El permiso tendrá vigencia por 60 días hábiles contados a partir de su ejecutoria. En caso de que oportunamente se presente oposición a la solicitud de permiso, el defensor de familia remitirá el expediente al juez de familia y por medio de telegrama avisará a los interesados para que comparezcan al juzgado que corresponda por reparto. Entonces resulta que ya hay oposición y entonces el papá se opone para que la mamá saque al niño fuera del país. Entonces hay una oposición. Y entonces si hay oposición, el papá va donde el defensor de familia, mire, aquí estuvo mi mujer pidiéndole a usted permiso para sacar del país al hijo. Yo no lo concedo, yo soy el papá, no le doy permiso. Entonces ya hay problema. Entonces el defensor, ¿qué hace? Le remite todo el problema al juez de familia. Y entonces allá tienen que ir los interesados al juzgado para ventilar todo el problema, todo el proceso que se va a abrir ante el juez de familia. Parágrafo. Cuando un niño o una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta a los representantes legales, deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos debidamente autenticado ante notario o autoridad consular. Entonces la mamá, el papá deben dar permiso a fulano para sacar a mi hijo fuera del país. Y entonces autenticadas sus firmas ante notario. Dicho permiso deberá contener el lugar de destino, el propósito del viaje, la fecha de salida, la fecha de ingreso de nuevo al país. No se requerirá autorización de los padres a quienes se les haya suspendido o privado de la patria potestad. Entonces, el padre que quiere cacaraquear, impedir, pero resulta que le suspendieron la patria potestad, no puede oponerse, no puede hacer nada, no puede dar ninguna autorización porque se le suspendió, se le privó la patria potestad. Bien. ¿En qué casos el defensor de familia puede otorgar de plano el permiso para salir del país? A los niños, a las niñas, a los adolescentes que ingresan al programa de víctima y testigos de la Fiscalía. Perdóneme. ¿Hay una pregunta por ahí? Bueno, entonces estamos viendo en qué casos el defensor de familia puede otorgar de plano permiso para salir del país. Entonces, otorga de plano permiso a los niños, las niñas o los adolescentes que ingresan al programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General de la Nación. En ese caso, lo otorga de plano. A los niños, las niñas o los adolescentes desvinculados o testigos en procesos penales cuando corre grave peligro su vida y su integridad personal.
a los niños, las niñas o los adolescentes que van a misión deportiva, científica o cultural. Aquí sí, esto es lo más interesante. Entonces, usted le confiere permiso a este niño para que salga del país. ¿Y él a qué va? No, es que él va en una misión deportiva. No es deportiva, es cultural. No, es científica. Entonces, ¿cuál es la misión en que va? ¿Deportiva, científica o cultural? A los niños, las niñas o los adolescentes cuando quieran viajar por razones de tratamientos médicos de urgencia al exterior. Entonces, tomemos un caso. ¿Qué se debe hacer frente al caso en donde se presentó un menor de nacionalidad estadounidense con su madre con el fin de salir del país y al momento de estar efectuando el trámite migratorio se presentó una persona diciendo que es el padre de ese menor y acredita lo dicho con un registro de nacimiento americano en donde figura su nombre, mas no aparece su firma, y con una partida bautismal de la Arquidiócesis de Medellín en la cual sí figura su nombre como padre del niño próximo a viajar. Ese señor hace una solicitud mediante documento escrito para impedir la salida del menor del territorio nacional. Y entonces, ¿cómo se procede? Como dijimos que un menor de nacionalidad americana, pues entró al país con su madre y va a salir del país. Y entonces necesita un permiso para salir. Entonces, aquí, ¿qué hay que hacer? ¿Qué tipo de visa le dieron a ese menor para ingresar al país? ¿Y con qué nacionalidad ingresó ese menor? Porque ese menor es americano por nacimiento, pero es colombiano por ser la madre colombiana. Entonces, todos estos hechos no los mencionan, entonces hay que analizarlos. Si el menor tiene nacionalidad americana y se encuentra en el país en condición de transeúnte o turista, es decir, con una visa de turista o de visitante, pues no hay lugar a la retención de ese niño en Colombia porque la autoridad colombiana no es competente para limitar su tránsito en el país. ¿Sí ven? No lo podrían detener. La autoridad colombiana no es competente para limitar su tránsito en el país. Otro evento que se puede presentar es que el menor tenga nacionalidad americana y se encuentre en el país en condición de residente, es decir, con visa de residente. Entonces, para efectos de la salida de ese menor del país, es necesario que se presente a la autoridad de migración la autorización de ambos padres. Esta autorización se puede otorgar de manera voluntaria ante un notario o ante una autoridad consular, o puede ser a través de un proceso administrativo ante el defensor de familia. Si existe una controversia entre los cónyuges sobre la salida de los hijos menores, entonces hay que iniciar un proceso ante el juez de familia de conformidad con
el artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. Ahora, se puede presentar otra situación. Es que el menor tenga doble nacionalidad y que una de ellas sea la colombiana. Es decir, nació en los Estados Unidos de padre colombiano o de madre colombiana. Aquí hay doble nacionalidad. Entonces, en este caso, por ser colombiano, se le deben aplicar las normas nacionales. Entonces, para salir del país requiere autorización de ambos padres, porque la ley 43 de 1993, artículo 22 de esa ley, dispone que los colombianos que detenten la doble nacionalidad para efectos de su ingreso y salida del país deben hacerlo siempre bajo la calidad de colombianos e identificarse como tales en todos sus actos civiles y políticos. A mí me llama mucho la atención de colombianos que tienen pasaporte norteamericano y también tienen la cédula colombiana. Tienen pasaporte colombiano y tienen pasaporte norteamericano. Entonces llegan al país, muestran el pasaporte colombiano con la cédula colombiana y entonces les sellan el pasaporte colombiano y les dan derecho a entrar porque está entrando a su país, ¿cierto? Nadie le puede negar la entrada a un nacional. Y salen del país mostrando simplemente el pasaje porque la autoridad colombiana no le va a pedir ningún pasaporte norteamericano. Y entonces el señor llega allá y muestra su pasaporte norteamericano, allá se lo sellan y le ponen el documento de entrada. A mí me parece esto un jueguito un poquito difícil, riesgoso, muy riesgoso. Sí captan cómo es la cosa, ¿cierto? Soy Sí, profe, colombiano. se identifican según su conveniencia. O sea, si van a Eso. entrar al país norteamericano, pues se identifican con su pasaporte norteamericano. Y si van a entrar a Colombia para que no les nieguen la entrada, y se identifican con su pasaporte colombiano. Y entonces para salir del país no se necesita presentar el pasaporte colombiano. Entonces, para salir del país, pues yo soy ciudadano americano. Y quien me puede a mí pedir el pasaporte es la migración de Estados Unidos. Usted viene de Colombia, usted es colombiano, no señor, yo soy norteamericano, mire mi pasaporte gringo. Y entra. Doctor, Señor, disculpe, no es así. Cuando la persona va a salir y tiene doble nacionalidad, la única que puede escoger es cuando una de esas nacionalidades no es la colombiana. De lo contrario, si tiene la colombiana, debe entrar, salir y presentarse en Colombia como colombiano. En caso de no hacerlo, se le puede permitir el viaje presentando la otra, pero está inmerso en un proceso de sancionatorio administrativo. pero a ver, Entonces, Héctor, no es que sea así nomás. usted va teniendo por ahí toda la razón, pero piense lo siguiente. Yo soy colombiano y voy a entrar a Colombia. Vengo de los Estados Unidos. ¿Qué presento? Mi pasaporte colombiano. Pero no es porque quiera, doctor. Lo que pasa es que la gente lo está malentendiendo y no No, aquí en la clase. por eso es lo sino que yo la- estoy diciendo, que están haciendo un jueguito riesgoso. Pero un jueguito Lo que pasa es riesgoso que que mire, la norma como tal, doctor, la norma como tal lo exige y en caso de no cumplirse, sí se generan unas sanciones. La que pueden escoger es cuando una de esas nacionalidades no es la colombiana, ahí sí pueden escoger con cuál quieren ingresar o con cuál le estoy de conviene acuerdo, mejor totalmente ingresar. de acuerdo con usted, Héctor. Pero es que yo me estoy refiriendo a un jueguito que he visto con frecuencia, que viene el colombiano ya es residente en los Estados Unidos, tiene pasaporte y todo, pero llega a Colombia y no exhibe el pasaporte gringo, debiera exhibirlo, pero como tiene su pasaporte colombiano y su cédula, entra como colombiano
Y las autoridades no le pueden prohibir la entrada porque él se está identificando como ciudadano colombiano con la cédula y tiene el pasaporte colombiano. Entonces, ¿qué hacen? Al pasaporte colombiano le ponen el sello de entrada. Y el hombre entra a su propio país, no necesita permiso, no necesita visa, no necesita nada, porque está entrando a su casa. ¿Sí ve? Ese colombiano entró así. Ahora, ese mismo colombiano va a salir de Colombia. Para salir de Colombia, no le piden el pasaporte colombiano, ni tampoco le piden que exhiba el pasaporte norteamericano. ¿Por qué? Porque el pasaporte norteamericano se lo van a pedir cuando llegue a los Estados Unidos. Entonces usted viene de No, Colombia. pero para salir sí se le pide el colombiano y vuelve y aplica lo mismo. Bueno, entonces En le caso de ponen, que presente el otro, le que ponen sancione. el sello, le ponen el sello de salida al pasaporte colombiano. ¿Ok? Así dice la norma, sí, señor. Entonces, entra con sello de Colombia y sale con sello de Colombia, ¿correcto? Sí, señor. Pero al entrar a los Estados Unidos, él entra como americano, porque Lo tiene que su... pasa es que igual aplica ya, doctor. Lo que pasa es que hay unos países que permiten el ingreso con otra nacionalidad diferente a la inicial, pero en el caso de Estados Unidos, en el caso de Europa, exigen los documentos, si ya tienen documentos no de residencia, sino documento de nacionalidad, le exigen ingresar como nacionales del país a donde van a llegar. La conveniencia aplica, como le digo, dependiendo de dónde vaya y dependiendo cuántas nacionalidades tenga. Esa es la diferencia. Pero entonces la norma aquí sí es clara de que dice eso, de que la persona debe hacerlo. Y es al revés, doctor, lo que usted dice, en el sentido de que el colombiano llegue y se presenta como colombiano. No, curiosamente, los colombianos somos las personas más dadas a querer presentar otra nacionalidad y a querer ya hacerse pasar pues como su origen real de otro país, pues cuando son más colombianos que la mayoría de los que estamos acá. Es al revés, acá a la gente le encanta es presentarse con otro país porque, no sé, Sí, creo que piensan que sí. le da estatus o algo, pero no. Entra, Inmediatamente sí, entran, hay se les colombianos que obliga, entran no es con que quieran, se les pasaporte, obliga. entran con pasaporte gringo y entonces tiene que conseguir un permiso, una visa para No, estar en Colombia. sí, Pero no, mire, doctor, si es que llegan, mi si inquietud es la llegan, siguiente, si vea. tienen, Sígame mi inquietud. Soy colombiano, vengo en un vuelo de los Estados Unidos. Llego a Colombia y presento mi pasaporte colombiano y mi cédula. Me ponen el sello de entrada a mi pasaporte colombiano, ¿correcto? Y no hay más problema. Voy a salir del país. Salgo con el pasaporte colombiano y le ponen sello de salida de Colombia. Bien. Y cuando llegue a los Estados Unidos, presento mi pasaporte gringo y allá me ponen el sello de entrada. ¿Sí ve el juego? Sí, doctor, pues no es como tal un juego, pero sí la norma lo exige y algunas personas inclusive llegan a consultar o a solicitar de que se les incluya doble sello, es decir, el sello en el pasaporte estadounidense, digamos el ejemplo, y en el pasaporte colombiano, porque ellos consideran que van a tener algún inconveniente, pero no sucede así. ¿Por qué? Porque antes de que las personas estén llegando a Estados Unidos, ya las autoridades de allá ya saben quiénes están llegando. Igualmente a Colombia, antes de que las personas lleguen y que el avión aterrice, ya Migración sabe quién viene en el avión, ya sabe qué nacionalidades vienen, de dónde vienen, todo se sabe. Aparte que ahora se está exigiendo una serie de requisitos diferentes, donde se tiene que incluir más información de la que se tiene reportada. Entonces, no aplicaría así. Y también hay, pues no todos los países lo están haciendo, pero Europa también lo hace, sé que lo hace, que ellos manejan la información antes. Entonces no sería como tal, como usted lo podría decir, que el juego no, sino es también obligatoriedad, y pues las autoridades sí tienen pues información. Colombia actualmente tiene convenio con México, con Estados Unidos y con Panamá, que ya se saben, inclusive si las personas puede que tengan anotaciones, más no antecedentes, y con las anotaciones no se les permite el ingreso a pesar de que la anotación, como saben, no generaría, digamos, algo más grave, pero las anotaciones sí se están tomando en cuenta, a diferencia
de los antecedentes penales, que los antecedentes penales pues sabemos que son más graves. Entonces eso ya, esa información se está, se está compartiendo. Actualmente está así, doctor. A ver, eso sí vengo en avión, pero vengo por tierra. Y llego a Venezuela por tierra. Y voy a entrar y muestro mi pasaporte colombiano y mi cédula. Tienen que dejarme entrar, ¿no es así? Así, doctor, en Colombia no se prohíbe el ingreso a los nacionales colombianos independiente por donde vengan. Por tierra se maneja una información diferente, pero hay que tener en cuenta pues que la frontera terrestre que tiene Colombia con Perú, con Venezuela y con Brasil, pues es bastante amplia. Correcto. Y pues realmente no se tiene un control en cada punto de la frontera como tal, en cada espacio, Por cada eso, metro pero es la circunstancia de que yo soy colombiano y regreso a mi país y yo ingreso con mi pasaporte colombiano. No me pueden impedir la entrada. Yo entro. Y entonces, a mí no me van a dar ninguna visa. ¿Por qué? Porque soy colombiano. Y si salgo, pues a lo sumo, pues me pondrán un sello en el pasaporte de salida. Pero entonces yo voy a entrar a Venezuela y muestro mi pasaporte venezolano. Y entonces entro a Venezuela porque tengo una visa en Venezuela. Es decir, es que hay una cantidad de juegos que se están haciendo, pero terribles. Yo alguna vez estuve viendo toda esa cantidad de problemas que se estaban presentando con los nacionales que viajan fuera de Colombia. Bueno. Doctor, y como última anotación, con el tema de los permisos de salida que usted hace un rato comentaba con el tema de la nacionalidad, también hay un tema particular con los menores ecuatorianos, donde esos menores para ingresar a Colombia deben presentar un permiso de salida de sus padres con las formalidades de las autoridades ecuatorianas. Acá se hace una inspección, una revisión, pero para salir deben presentar nuevamente dicho permiso. En caso de no tenerlo, los menores no pueden salir de Colombia, a diferencia, independientemente si son residentes o no, que era lo que usted hace un momento comentaba con el tema de la residencia y con el tema de la nacionalidad. A Ecuador aplica así. Es un tema muy particular. Entonces ellos si son residentes o no, o es más, si ellos van de tránsito y hacen migración y van a salir y no tienen el permiso, los menores no pueden salir de Colombia. A ver, se puede presentar que el menor tenga doble nacionalidad, ¿cierto? Y una de ellas sea la colombiana. Entonces yo diría, en este caso, por ser colombiano, se le deben aplicar las normas nacionales. ¿Por ahí voy bien o no, Héctor? Sí, señor. Bueno, los permisos de salida del país aplican a los nacionales colombianos, sí, independientemente si tienen 2, 3, 4, 5 nacionalidades, no importa, se le aplica la norma colombiana. Bien, entonces, si son menores, deben tener el permiso. Vamos bien. Entonces el menor tiene doble nacionalidad y una de ellas es colombiana. Entonces, por ser colombiano, se le deben aplicar las normas nacionales. Ahora, para salir del país, a mi juicio, requiere autorización de ambos padres. Esto en virtud de lo previsto en el artículo 22 de la Ley 43 del 92, que dispone que los colombianos que detenten la doble nacionalidad para efectos de ingreso y salida del país deben hacerlo siempre bajo la calidad de colombianos e identificarse como tales en todos sus actos civiles y políticos. Entonces tienen que entrar y salir como colombianos. El problema se presenta es cuando los padres tienen controversias entre ellos.
si hay unas diferencias que surgen entre los cónyuges sobre la salida de los hijos menores al exterior, entonces eso hay que llevarlo al juez de familia de conformidad con lo estipulado en el artículo 435. Es que no he encontrado la norma en el Código General del Proceso, 435 del Código de Procedimiento Civil. Bueno. A ver, yo pienso ahora en este caso, si el niño tiene nacionalidad americana y se encuentra en el país en condición de transeúnte o turista, la autoridad de migración colombiana no podría retenerlo. Y en este caso, si hay retención, la mamá podría acudir ante la autoridad americana que haya aquí en Bogotá o en la ciudad que sea, solicitando apoyo para que requiera a la autoridad colombiana competente para que no limite la salida del menor, toda vez que no hay ningún impedimento legal para que la autoridad colombiana lo retenga. Ahora, cuando se trata de un menor con nacionalidad americana y se encuentra en el país en condición de residente, o cuando se trata de un menor con doble nacionalidad, siendo una de ellas la colombiana, la madre debe tramitar ante la autoridad colombiana la respectiva autorización para salir del país conforme, pues, a la normatividad que hemos estado mirando. Y puede haber problemas en el procedimiento ejecutado por la autoridad de migración puede ocasionar problemas con la autoridad americana al negarle la salida del país a una persona de esa nacionalidad. Yo creo que podría presentarse. En todo caso, hay que hacer en cada caso un estudio a fondo de cuál es la nacionalidad de ese niño. Bueno, la otra pregunta que yo me estaba haciendo, ¿puede el defensor de familia otorgar el permiso a un menor para salir del país si va en una misión deportiva, científica o cultural? Y metámosle, incluiría la educación. Entonces podría el defensor de familia otorgar de plano ese permiso. Entonces sobre ese, es que yo lo traigo a colación porque lo vi en televisión ahora con estos Juegos de Tokio. Sobre el particular, yo digo que debe entenderse que la misión deportiva, cultural o científica de que trata el artículo 110 de nuestra ley, de nuestro Código de Infancia, puede ser tanto institucional como particular. El problema que se presenta es en la brevedad o transitoriedad que representan dichas misiones, generalmente referidas a esos eventos. Un evento deportivo, a un evento científico, a un evento cultural. Por ejemplo, a congresos, conciertos y otras actividades
que no representan mayor riesgo para el ejercicio de la patria potestad en cabeza de los padres. Yo diría que no parece procedente el otorgamiento del permiso de plano por parte del defensor de familia, porque es una estancia breve. Esa misión prevista es breve y no presupone periodos prolongados de permanencia de semestres o años, sino simplemente de días. Y en esos días, pues, no creo que se presente problema con la patria potestad de nadie. Pero sí hay que solicitar permiso, es un requisito de proximidad. Ahora, pues, si uno de los padres niega la salida, vamos a suponer, ¿cómo se llama? El Pajón es la ciclista nuestra, ¿cierto? Adriana Sí, Pajón. señor. Mariana, profe. Mariana es. Sí, señor. Pensemos que Mariana Pajón es menor de edad, pero es una fiera en bicicleta. Y entonces podría haber controversia por la negativa de uno de los padres a la autorización para la salida del país. Entonces, ¿será que el defensor de familia puede de plano dar permiso para salir del país? Claro que sí, profe, en ese caso sí. Cierto es que sí. Yo creo que eso está por aquí, el artículo 110. De que la legitimación podrá ser formulada por quien tenga el cuidado personal del niño o la niña. Requisitos. Presentada la solicitud, el defensor de familia ordenará citar a los padres que no la hayan suscrito. Si entre los 5 días siguientes a la notificación ninguno de los estados se opone, entonces el defensor da permiso de plano. Profe, da permiso de plano en el parágrafo. En el parágrafo dice los 3 casos en los que puede dar de plano el defensor de familia la autorización o permiso de salida del país. Pero el parágrafo 1 o el parágrafo 2. En el parágrafo 1, profe. Y donde a lo que te refieres es a los niños, las niñas y los adolescentes que van en misión deportiva, científica o cultural. Cuando un niño, una niña o un adolescente vaya a salir del país con uno de los padres o con una persona distinta, los representantes legales deberá obtener previamente el permiso de aquel con quien no viajare o el de aquellos debidamente autenticado. Dicho permiso, no. No, es en el 2, doctor. No, es que a mí me aparece aquí parágrafo 1 del artículo 110. O sea, es el parágrafo el que dice, o sea, dice parágrafo 1, el defensor de familia otorgará de plano permiso de salida del país a los niños, las niñas y los adolescentes que ingresen al programa de víctimas o testigos de la Fiscalía General de la Nación. Segundo, a los niños, las niñas y los adolescentes desvinculados ¿Qué artículo me está leyendo usted? El 110, pero en el parágrafo, profe. O pero sea, no el artículo. Pero el parágrafo 1 no dice eso. Yane, es que el que tú estás leyendo es el 110, pero en el parágrafo 2 es donde está diciendo defensor de plano, en la autorización del defensor. Bueno, entonces ahora sí leamos el parágrafo 2 del artículo 110, que es el permiso para salir del país. El defensor de familia otorgará de plano permisos de salida del país a los niños, a los niños víctimas. Ese no es el caso. Adolescente en grave peligro penal. Aquí a los niños, las niñas o los adolescentes que van en misión deportiva, científica o cultural. Entonces el defensor de familia otorga de plano permiso para salir del país. ¿Sí? Pero resulta que el padre dice, él no va en ninguna misión deportiva, ninguna misión científica,
ninguna misión cultural. ¿Quién determina eso? Profe, pero si hay oposición, tendría que remitirse al juez de familia para que él autorice la salida. Exactamente. Exactamente. Igual también, doctor, pues la verdad no conozco profundidad el tema, pero yo me imagino que también hay como una certificación o una constancia por medio de los clubes o de las corporaciones deportivas donde están inscritos todos esos menores de los que van a ir a participar en esos eventos. Entonces también tendría como una forma de prueba de que efectivamente sí va para allá, aunque uno de los progenitores diga que no va. Mire, supóngase que el niño mío Doctor, es un músico disculpe, le increíble, interrumpo. señor. Lo que estaban diciendo hace un momento no es así. En caso de que exista oposición por parte de uno de los padres, el defensor, si es por esos motivos, sí puede continuar con el proceso y tomar una decisión. Ahí no pasa al juez de familia. Eso no es así. El juez de familia actúa en otras circunstancias diferentes. Sí, sí Pero es cuando- pero resulta que no es por esa razón por la que va a salir el niño fuera del país. Entonces, Ah, ¿qué no, es por esa Sí, razón. sí se Si no es por prueba. esa razón, Es que básicamente tendría que probarse. O sea, digamos, hay un padre que se opone, pero se opone con unas pruebas específicas diciendo que él no, o sea, lo van a sacar del país para simplemente retenerlo fuera o, bueno, X, no Eso, sé, qué exacto. controversia se pueda suscitar. Ese padre tendría que probarle al defensor de familia y el defensor de familia perdería la competencia. Tendría que decidirlo ya un juez de familia para poder permitirle la salida, practicando unas pruebas y haciendo, pues Claro. obviamente la oposición tiene que ser debida, ¿no? Porque Claro. el defensor de familia hasta ese momento es competente. O sea, mientras a él se le pruebe que lo que se va a hacer es que él va a salir en representación deportiva, científica, X, o que va a salir por un tratamiento científico que le van a hacer fuera del país que pone en grave peligro la salud de ese menor de edad, el defensor de familia es totalmente competente para dar de plano la autorización de salida. Pero si hay una oposición de peso donde se corrobore o pueda probar a alguien que la intención básica no es esa, sino que es otra, pues obviamente quien entraría a decidir eso ya sería un juez de familia, en mi concepto, ¿no? Así es que aquí lo dice, ¿no? Si se presenta oposición. Miren, yo pienso en lo siguiente, ¿no? Porque es que el evento puede ser cultural también, ¿cierto? Vamos a suponer que yo tengo un hijo virtuoso que es estudiante de guitarra y resulta que un famoso guitarrista en el mundo, como es Atsumasa Nakabayashi, va a dar un concierto de guitarra en esos días de los Juegos de Tokio. Y entonces yo le doy permiso al hijo mío para viajar. Y entonces me hacen oposición. Entonces yo no puedo acreditar que es un evento, es decir, puedo acreditar que sí, que va a haber un concierto. Que un famoso guitarrista japonés, Atsumasa Nakabayashi, va a dar un concierto y un concierto escuela. O sea que los que asisten pueden ir como estudiantes. Entonces ahí el defensor de familia me tranca mi salida. El defensor entonces tiene que remitir el problema al juez de familia. Y allá tendré yo que explicarle al juez de familia que mi hijo es un guitarrista, que es un estudioso de la guitarra, que sí va a haber un concierto escuela. Y pues quien dará el permiso será el defensor de familia. Es que aquí a veces, por ser tan taxativos, se pueden dejar situaciones sueltas. Porque es que para salir en misión deportiva, pues no hay problema, ¿cierto? Pero esto que es algo eminentemente cultural. Entonces, imagínense, usted es funcionario de extranjería
¿Usted deja salir a ese niño en esas circunstancias? ¿Cierto que no? Depende, doctor. Si el permiso viene bien, el menor sale. Bien, pero entonces hay oposición. Porque es que hay una resolución que concede el permiso para salir del país. Pero entonces hay oposición. Entonces, ¿será que ese defensor de familia puede otorgar de plano el permiso para salir del país? Yo diría que no, porque le hicieron oposición. Ahí sería lo que dice nuestra compañera Janet, ya tendría que remitirse al juez. Al juez de familia. Remitir el expediente al juez de familia. Miren, es que en derecho las cosas no son como uno cree que son. Y hay tantas aristas, tantas cositas que salen, que se puede uno ver envuelto en unos problemas increíbles para resolver. Bueno. Sí, entonces, ¿cuál sería el procedimiento a seguir por la madre del niño para salir del país? Vamos a suponer que sí, que la mamá dice es que yo llevo al hijo mío, no por los juegos, sino porque va a haber un concierto interesantísimo mundial. Y es un concierto escuela, porque es que hay conciertos de esa naturaleza, grandes intérpretes, pianistas, violinistas, dan un concierto. Y se supone que los que van a ir a ese concierto son todos violinistas o pianistas. En un momento determinado, el concertista para y explica. Aquí en esta parte hay que hacer un trémolo, pero no es un trémolo propio del violín, es un trémolo propio de la guitarra, por esta y esta razón, y empieza ya a explicar y se forman unas controversias terribles, porque puede haber trémolo en el violín y puede haber trémolo en la guitarra. Y entonces, ¿cuál se aplica? Lo mismo, es que parece mentira, pero las cosas son muy delicadas. Lo mismo que, a ver, yo acompañé, en alguna oportunidad yo estudiaba la guitarra clásica con un profesor maravilloso colombiano, Carlos Ramírez. Carlos Ramírez, no el cantante, este era un juez, porque no sé si murió, constructor de guitarra e intérprete de guitarra. Y dio un concierto un ecuatoriano, Hugo Oquendo. En el intermedio me dijo, acompáñame que yo voy a hablar con este Hugo Oquendo. Y entonces entramos a hablar con el maestro Oquendo. Él dijo, maestro Oquendo, le seguí su mano izquierda y usted en su mano izquierda no empleó para esta obra la digitación concebida por el compositor, porque usted en estos apartes hizo esto, esto y esto y esto y esto. Eso solamente se da cuenta quien sabe de eso a fondo. Y entonces Hugo Oquendo tuvo que decirle, sí, tiene toda la razón. Yo utilicé ahí mi propia digitación y no la del compositor. Pero eso se necesita. Llegó una vez un niñito a Colombia, un niñito de 5 años, Roberto Benzi, un prodigio italiano, director de orquesta a los 5 años. Y estaban en ensayo del concierto. Y Robertico Benzi paró el concierto y llegó hasta donde un violinista y le rompió en la cabeza la batuta. El niñito de 5 años. Todo el mundo maravillado, ¿qué pasó aquí? Y entonces le dijo, es que él se está burlando de mí, porque yo estoy dando estas entradas. En este momento él tiene que estar tocando, haciendo estos y estos acordes. Y yo lo vi desde aquí, no está dando esos acordes, se está burlando de mí, de mi dirección.
Está viendo a ver si yo observo o no observo, si se está haciendo bien el asunto. Eso se requiere ser uno tremendo. Porque es que el director de orquesta sabe lo que hace cada instrumento. Para eso tiene su programa, su cuaderno, y él va siguiendo lo que hacen los primeros violines, lo que hacen los segundos violines, lo que hacen las violas, y en ese momento qué están haciendo los chelos o qué hacen las flautas. Entonces él tiene que saber todo eso. Y se estaban burlando de ese niñito de 5 años, Roberto Benzi, me acuerdo yo, que yo vi ese ensayo. En fin, igual entonces se presenta muchas veces el problema de cuál es el procedimiento que debe seguir la madre para salir del país cuando hay impedimentos por parte del padre. Bueno. Son las 11:38, 33. Bueno, entonces, ¿cuándo es que vamos a hacer el primer examencito? Profe, no nos has dicho los temas. Estamos pendientes de los temas para poder empezar a prepararlos, profe. Tenemos 2 exámenes. Bueno, porque es que... A ver, temas. Miremos a ver. Bueno. Se me ocurre a mí. Vamos anotando. Sí, señor. La protección integral. ¿Qué es eso de la protección integral? Porque de eso habla el libro primero, la protección integral. Y entonces el artículo primero habla de la finalidad, el segundo del objeto, etcétera. El tercero. Y entonces en un momento determinado, ¿qué entiende el código por protección integral? Pues entonces ahí vienen disposiciones generales, principios. Bueno. Discúlpeme, doctor. Señor. Discúlpeme, doctor. Usted no había dicho que nos iba a dar algún tema para que preparáramos una buena exposición. Los está dictando. Sí, pero no, eso es de estudio, dice, pero él había hablado de algún tema para preparar una buena exposición. Mire, no, entonces vamos a hacer una cosa, en esto yo voy a dar unos temas. Y entonces usted tiene conformado su grupo de, ya dijimos que por ahí de 5, ¿cierto? De 5. ¿Cómo no, 6. doctor? ¿Cómo no? Sí, señor, algunos están de cerca. Y entonces usted decide irse por el tema de obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado, su grupo. Entonces su grupo va a hablar de ese tema, porque yo los voy a dar. Entonces yo voy a dar unos temas y después entonces ustedes se ubican en esos temas. Entonces, veníamos en la protección integral. En la protección integral están, dice, disposiciones generales, principios y definiciones, derechos y libertades. Entonces aquí este es un tema muy bonito, la protección integral.
Llamada de WhatsApp. Bueno, otro tema. Garantía de derechos y prevención. En eso están las obligaciones de la familia, la sociedad y el Estado. Ahí hay tema para estudiar, para desarrollar. Otro tema, medidas de restablecimiento de derechos. Medida de restablecimiento de derechos. Que la encontramos en el artículo 50 en adelante. Medida de restablecimiento de los derechos. Dentro de esas medidas de restablecimiento de derechos, hay uno muy importante que es la adopción. No sé si alguien quiera coger ese tema de la adopción. Doctor, perdón, es que nuestra monitora tiene una llamada de la universidad y no está atendiendo. Pero ella me escribe que para que no se presenten controversias por los temas, ella misma asigna el tema a cada grupo. ¿Quién asigna? La monitora, de acuerdo a los temas que tú nos estás dando, ella dice qué tema a cada grupo, porque siempre se ha presentado que varios grupos quieren un mismo tema. Entonces, que para que no se presente esa controversia, ella los asigna después de que tú los dictes. Ah, bueno, ok, pero entonces estamos viendo los temas. Sí, Ahora, sí, señor. Andrea Alegría es la representante, ¿cierto? Sí, sí, señor, ella es la que me está escribiendo que por favor los continúe dictando, que luego ella los asigna para que nadie empiece a escoger qué tema quiere trabajar. Bueno, me parece bien. Me Gracias. parece muy bien y es una muy bonita colaboración que nos dará Andrea. Yo dicto los temas y ella se los pone a ustedes. Bien. Habíamos dicho que medida de restablecimiento de los derechos fue el último, ¿cierto? Sí, señor, incluyendo el tema de la adopción. Otro tema, autoridades competentes para el restablecimiento de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Qué pena con esta niña Andrea, pero yo estoy dando clase y yo no interrumpo mi clase para atender una llamada. Pues yo hubiera sabido que era la de ella, pues sí, lo hubiera hecho. ¿Y no está Andrea ahí? No la veo. Andrea. No, señor, es que le solicitaron que se uniera a una reunión de la universidad, pero ahí está. Pendiente de las 2 reuniones, doctor. Ah, ella está en una reunión de la universidad. Sí, señor. Como representante de curso, ¿será? Sí, señor. Ok. Bueno, entonces, autoridades competentes, ¿cierto? Sí, señor. Autoridades competentes. Procedimiento administrativo. Procedimiento administrativo. En el procedimiento administrativo están las autoridades competentes. Promover la realización y restablecimiento de los derechos. Yo no sé. Creo que con este tema no nos metimos, ¿cierto? Si no nos metimos con procedimientos administrativos, reglas especiales, no. Luego viene un procedimiento judicial. Entonces, aquí sí hay un tema muy bonito, que son las competencias, procedimiento judicial y reglas especiales.
Competencia del juez de familia en única instancia. Iniciación del proceso y adopción de medidas urgentes. Acumulación de pretensiones. Homologación de la declaratoria de adoptabilidad. Ese es un tema. Y viene la adopción. Sí. Entonces está ese tema. Procedimiento judicial y reglas especiales. Y ya no habría más porque nos vamos a meter después en la responsabilidad penal. Pero ese tema de responsabilidad penal va a ser parte del segundo examen. O sea, Profe, has dictado 5 temas y somos 6 grupos exactamente. 6 grupos salieron para bueno. Janet, pero yo noté y salieron 6. Yo tengo 6 temas. Yo les acabo de enviar al grupo y salieron 6. No, lo que pasa es que el que él estaba diciendo de procedimiento administrativo es el mismo de autoridades competentes. Cuidado, porque, o sea, dentro de los procedimientos administrativos están las autoridades competentes, entonces sería el mismo tema. Pero yo no ahí es lo puse lo diferente mismo porque porque lo dijo, autoridades pero competentes es diferente, o sea, cuáles son las que intervienen y el procedimiento es como tal el de cuál es el procedimiento de adopción, ¿no? Sí, El están procedimiento administrativo. las Entonces, autoridades competentes en ese tema, obvio, ¿no? Sí, o sea, es que por eso él lo dijo. Él dijo primero autoridades competentes, pero después dijo dentro de procedimiento administrativo están las autoridades competentes. Por eso no lo tomé como otro tema, sino que quedó como parte del cuarto. Entonces, Bueno. seguido de eso, sí dijo procedimiento judicial y competencias, pero del procedimiento judicial, no del administrativo. Entonces, por eso tengo 5 temas nomás. No sé si habrá otro tema, profe, o lo tomamos diferente. No, hasta ahí la cosa. Entonces, pónganse de acuerdo con Andrea Alegría sobre los temas que cada grupo va a desarrollar. Como ella dice que va a imponer, ella es la que va a poner los temas. Entonces, pues, ustedes conversen con Andrea. Mira, Andrea, nosotros queremos este tema. Nosotros, no es el tema que el profesor nos haya escogido, no, sino que nosotros escogimos ese tema. Entonces, pónganse de acuerdo con ella, porque ahora no sé de dónde, yo no pregunto, pero ¿de dónde salió la facultad del representante de curso para señalar los temas? ¿Será que hay alguna directiva de la universidad en ese aspecto? Doctor, muy buenos días. No, señor, no hay ninguna directriz. Lo que pasa es que se hace de esa manera para que sea más organizado. ¿Qué es lo que pasa? Que en otros módulos anteriores, cuando se designan temas, todo el mundo quiere el mismo tema y no se colocan de acuerdo. En ese entendido, lo que se hace es que, de acuerdo a los temas que se dictan, en ese mismo orden, ellos ya tienen los órdenes del grupo, así mismo se van distribuyendo los temas y cada uno tiene su tema y ya no se colocan pues como en controversia, todo el mundo quiere un tema. Me quedó muy clara la explicación, muy clara. Entendí la explicación. Bueno, entonces, así quedamos, porque ya faltan 12 minutos para las 12 y han autorizado que la clase se suspenda faltando un cuarto para las 12. Nos faltan 10 minutos o 12 minutos para las 12. Bueno, entonces dejamos así por ahora y mañana será otro día. Hoy es jueves 26, mañana es viernes 27. Ok, listo. Entonces seguiremos mañana viernes 27, ¿les parece? Sí, señor. Sí, señor, Bueno. profe. De acuerdo, doctor. señor, gracias. Un placer saludarlos. Que descansen esta tarde. Doctor, Dígame. doctor, ¿y cuándo fijaría las fechas para cada tema? Es que ese es el problema. Porque
el examen empezaría el... Profe, usted había dicho que entre el 6 y el 10 de noviembre, de septiembre era el primero. el primer examen. Y- Entonces, exacto, entre el 6 y el 10. Y que entre el 13 y el 16 era el final. entonces, para responder esa pregunta, entre el 6, o sea, 6, 7, 8, 9 y 10, en esos días, los grupos que ustedes formen, 5 o 6 grupos, tienen que presentar esos días. Entonces, con la representante, con la doctora Alegría, entonces ustedes cojan o decidan el orden de presentación. Entonces, el primer grupo es el grupo 1 integrado por Rocío, Nini, por Janet, por Jairo, ¿correcto? El segundo grupo fue integrado por tales. Entonces, ¿les parece? Muy bien, doctor, muy bien. Señor. Ustedes mismos me dicen a mí, mire, pues hicimos 5 grupos, 6 grupos y vamos a actuar así. El primer grupo, el que primero se tira a la palestra, es el grupo tal. Entonces, porque puede ser que el grupo tercero, el que decida ir de primero, de segundo va el grupo cuarto y de tercero va el grupo primero y así, ¿no? En eso yo no pongo problema. Ustedes deciden y yo respeto lo que ustedes decidan. Bueno, un placer saludarlos. Igualmente. Gracias, doctor. Igualmente, doctor. Almuercen, que descansen. Bueno, Gracias. chao, chao. Gracias, doctor. Feliz tarde. Igualmente, gracias.